¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Iniciamos estudio TN8, martes 15 de enero. Le damos la bienvenida al diputado Carlos Emilio López, invitado especial el día de hoy para abordar el tema política de Estado para es un documento de política para una política de paz, para la reconciliación, trabajo y paz, que está, buenos días antes que todo, Carlos Emilio, y gracias por acompañarnos. Más adelante entraremos en detalle, pero ¿qué cosa es en sí este documento y cuál es el trabajo que se ha hecho hasta llegar a este punto? Y más adelante también se convertirá en una ley que llegará a la Asamblea Nacional. ¿Cuándo termina el periodo de retroalimentación y consulta con la gente? Esta política de Estado para una cultura de paz, una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, de trabajo, ha sido construida de forma participativa y colectiva con las familias nicaragüenses, con distintos sectores de la sociedad, con productores, artesanos, campesinos, profesionales, con grupos de las universidades, con estructuras políticas en los territorios, con servidoras y servidores públicos de las municipalidades y de todas las instituciones del Estado, con religiosos. Es decir, esta es una política que recoge el sentir, el palpitar, los anhelos, los deseos del pueblo de Nicaragua que quiere paz. Hablaremos del contenido en sí de la política y el espíritu de la política y qué hace falta para que ya se materialice y se empiece a trabajar sobre esta política de Estado para una cultura de paz, de reconciliación, trabajo y paz, ¿verdad? Y nuevamente agradecemos también la presencia del diputado Carlos Emilio López para abordar el tema de la política de Estado para una cultura de reconciliación, trabajo y paz. Gracias nuevamente, Carlos Emilio. El contenido del documento ahorita está en un proceso de consulta en los territorios, ¿verdad? Gracias, Ervin, gracias a la televidencia que nos sintoniza y está pendiente de los mensajes de nuestro buen gobierno. Esta política de Estado es una política envolvente, es una política que asigna responsabilidades a todos los actores, a todas las instituciones, órganos y poderes del Estado, pero también a todas las expresiones de la sociedad, a todas las estructuras, redes familiares, comunitarias, y a todas las expresiones productivas, de comercio, religiosas, de deporte, de cultura. Todos los estamentos, todos los segmentos de la sociedad asumimos una responsabilidad en esta política de buen vivir, en esta política de armonía, de convivencia, de tolerancia, de inclusión. Esta política, como decíamos antes, ha sido construida de forma participativa y colectiva con todos los sectores de la sociedad. Y ya estamos en la fase en donde esta política se oficializa y se institucionaliza. Estamos a pocos días que la política será transformada a una ley que promueve la paz, la reconciliación, el diálogo, la seguridad y el trabajo. Esta ley, basada en la política, tiene como objetivo la promoción, el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, el respeto a los derechos humanos, a los derechos individuales y colectivos de todos los nicaragüenses, a los derechos económicos, políticos, sociales, culturales, a los derechos individuales y colectivos, en función del bien común, respetando los principios constitucionales de libertad, de igualdad, de justicia, de equidad. Es una política para el buen vivir, el vivir en plenitud, en vivir, como dice Jesús, en vida plena, en vida abundante. Esta política tiene como finalidad que sigamos trabajando por erradicar todas las formas de discriminación. Discriminación por razones de edad, de sexo, de origen étnico, de posición social o económica, o de tendencias políticas, religiosas o ideológicas. Esta política tiene una visión de inclusión. Precisamente los derechos humanos se caracterizan por ser universales, por ser inherentes, inalienables e intransferibles. Esta política tiene esa visión de que los derechos humanos son para todas las personas, que los derechos humanos deben de respetarse sin distinción
alguna. Y es precisamente eso lo que ha venido haciendo nuestro buen gobierno en estos 12 años. Este es el objetivo. Ese es el buen vivir, paz, reconciliación, trabajo. ¿Cómo se hace? Desde el contenido, ¿cuáles son las herramientas y la manera en que se logran estos objetivos? Uno de los medios, de los caminos, de los instrumentos fundamentales para hacer realidad esta política son los programas que ya existen desde el año 2007 a la fecha y que en esta etapa serán consolidados, serán fortalecidos. Entonces todos esos programas contribuyen al buen vivir, todos esos programas contribuyen a la vigencia plena, a la restitución efectiva de todos los derechos. Los programas educativos, las políticas educativas que garantizan educación de calidad, pertinente, incluyente, multicultural y contextualizada. Porque si los niños, adolescentes y jóvenes estudian en ambientes escolares dignos, en escuelas limpias, en escuelas saludables, en escuelas donde hay agua, luz eléctrica, en donde tienen aulas tecnológicas, en donde la educación es gratuita, todo esto que te estoy diciendo, Erwin, son los contenidos de las políticas y programas educativos del año 2007 a la fecha. Sí. Entonces, que las nuevas generaciones puedan crecer en ambientes escolares dignos, con sistemas pedagógicos, didácticos, metodológicos, con aulas tecnológicas que facilitan sus procesos de enseñanza-aprendizaje, con maestros que han superado los niveles de empirismo, que están profesionalizados y especializados, maestros con salarios dignos, en donde los niños y niñas reciben merienda escolar, es decir, reciben una nutrición que les permite permanecer en la escuela, promocionarse en la escuela, que les permite tener niveles de concentración mientras sus maestros están impartiendo las clases. Todo eso permite tener paz dentro de las escuelas. Modelos educativos basados en metodologías de respeto entre educadores y educandos, en donde se dan relaciones democráticas y horizontales. Los educadores son educandos y los educandos son educadores, donde no hay maltrato, en donde no hay irrespeto, sino que se considera la integridad personal de los niños y de las niñas, en donde se trabaja en las escuelas por erradicar el bullying, la explotación sexual, la trata de personas, cualquier tipo de abuso a la integridad física, psicológica, sexual de los niños y las niñas. Es decir, las escuelas se convierten en ambientes de paz. Las escuelas se convierten en templos de paz, en santuarios de paz. Esta política tiene la lógica de que la paz se viva en toda la epidermis, en toda la piel social. Estoy mencionando las escuelas, pero que también la paz se viva en el ámbito de la salud, a través de las políticas y los programas de salud. Las políticas de nuestro gobierno en materia de salud y los programas que se expresan en el modelo de salud familiar y comunitario es de una salud gratuita, una salud especializada, una salud con calidez humana, con calidad humana, una salud en donde los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, anestesistas, todos los que atienden, todos los que sirven en el sistema de salud, lo hacen con calidez humana en los hospitales, en los centros de salud, en las casas maternas, en toda la infraestructura de salud. Pero además del buen trato, estamos hablando que se ha cambiado la infraestructura de salud. En 12 años el gobierno sandinista, este gobierno de paz, este gobierno de todos, este gobierno del buen vivir, ha construido 16 hospitales. 16 hospitales en zonas urbanas, en zonas rurales, en la costa caribe, en el Pacífico, es decir, en lugares en donde era impensable tener un hospital. En muchos departamentos del país, durante mucho tiempo, las personas tenían que viajar muchos kilómetros para poder atenderse. Hoy en día, la ciudadanía, las poblaciones, las comunidades tienen unidades de salud, hospitales con tecnología, hospitales con diversas áreas materno-infantiles para atender enfermedades crónicas, para atender enfermedades muy complicadas como las áreas de oncología, por ejemplo, para atender personas que han sido afectadas por el cáncer u otro tipo de situaciones médicas, clínicas. Se ha creado toda una infraestructura dotada de equipos, dotada de tecnología para atender
al pueblo. Es decir, la salud como un bien social. Ya la salud en Nicaragua dejó de ser una mercancía. El documento es nuevo, pero me estás haciendo referencia y me lleva a la siguiente reflexión. O sea, el trabajo no es nuevo. O sea, es algo que se viene sistematizando desde hace mucho tiempo, en términos de trabajo para generar espacios de armonía. Por ejemplo, mirábamos en las imágenes, estaba corriendo la entrevista, niños con su familia disfrutando de un parque. En el segmento anterior, Cristian nos daba las imágenes y la referencia de la inauguración de Silonen. Teníamos recientemente la inauguración de la cuarta etapa del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores y otros parques que se han inaugurado y otros espacios que están ahí. Son espacios que generan esa posibilidad de armonía familiar, ¿no? Es decir, no es nuevo, el documento es nuevo, pero sistematiza todo un trabajo que ya se viene realizando. Exactamente. La política es justamente eso, una compilación, una sistematización de las buenas prácticas. De las buenas prácticas de nuestro gobierno y de las buenas prácticas de nuestras familias y de nuestras comunidades en esta lógica, en esta aspiración colectiva del buen vivir, del vivir en paz y del vivir en armonía. Porque vos me preguntabas sobre cuáles son los mecanismos y cuáles son los instrumentos. Son esos, son las políticas y los programas que se han venido ejecutando todos estos años. En el ambiente de salud, si la gente recibe esa atención de salud con calidez y con calidad humana, va a estar en paz, va a estar en alegría, porque las mujeres hoy pueden dar a luz en hospitales y en casas maternas con las condiciones adecuadas. Y todos los programas de seguridad alimentaria que se han venido construyendo, los programas sobre bono productivo, la merienda escolar en las escuelas, el patio saludable, los huertos escolares, los huertos comunitarios, toda esa producción de alimentos sanos, de alimentos suficientes en cantidad y calidad, esa habilitación de las capacidades productivas y económicas de las familias nicaragüenses, el disponer de esa cantidad de alimentos y el tener niveles de nutrición, niveles de seguridad alimentaria y nutricional, eso da paz, eso genera paz, genera alegría, genera armonía en las familias y las comunidades. Entonces, el instrumento es que el gobierno, sus políticas y sus programas se ponen a disposición del pueblo. Este es un gobierno que está en función del pueblo, es una herramienta del pueblo para mejorar su calidad de vida, sus niveles de vida. La política de cultura de paz, que será expresada en una ley, es entonces una política de desarrollo integral, de desarrollo pleno, de desarrollo sostenible, de desarrollo multidimensional, de desarrollo compartido. Es entonces una política que hace efectivo todos los derechos constitucionales, todos los derechos establecidos en las normas, en los instrumentos, en los pactos y en los convenios de derechos humanos. Porque esta política tiene su fundamento en el marco constitucional, en el marco jurídico nacional y en el marco jurídico internacional. Por eso es que se establece que tiene como objetivo fundamental contribuir al Estado social y democrático de derecho, un Estado que respeta los derechos humanos, un Estado que materializa, que vivifica, que restituye, que encarna los derechos humanos con la población, con las familias, con las comunidades. Hablemos de la pertinencia de la política en el contexto en que se propone. Venimos saliendo de un intento de golpe de Estado fallido, de unas secuelas de violencia y de polarización y enfrentamiento en la misma familia. ¿Cómo nos ayuda esta política para recuperar paz, para recuperar ese espacio de encuentro en la familia, en la comunidad? Esta política de Estado para una cultura de paz, de reconciliación, de diálogo, de seguridad y de trabajo, tiene como fundamento los valores cristianos, los ideales socialistas y prácticas humanísticas, prácticas humanitarias, prácticas solidarias. Estamos hablando entonces del amor. Esta es la política del amor al ser supremo, del amor a Dios, del amor a la vida, del amor a uno mismo, del amor al prójimo, del amor a la patria, del amor a la historia, del amor a la madre tierra, del amor a la memoria de nuestros ancestros, del amor
a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, del amor a nuestra identidad nacional, a nuestras raíces, a nuestra nicaragüanidad, del amor a esa identidad colectiva de que somos campesinos, de que somos indígenas, somos pueblos originarios, somos pueblos afrodescendientes. Ese es un valor esencial de esta política, el amor. Y decimos valores cristianos, precisamente Jesús, el maestro de maestros, nuestro maestro, nos enseña que la ley y los profetas, que toda la escritura se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La paz está articulada con los valores de tolerancia, de inclusión, de respeto a la diversidad. Es decir, esta política apunta a fortalecer ese mosaico que tenemos en Nicaragua, ese mosaico que dice la Constitución, que somos una nación multicultural, plurilingüe, multiétnica. Entonces, en esa diversidad, poder respetarnos, no importa la ideología política o religiosa que tengamos, no importa el color de la piel, la estatura que tengamos, las orientaciones, no importa el nivel educativo que tengamos, que en las comunidades y en las familias podamos vivir en respeto y que las diferencias no nos distancien, que las diferencias no nos polaricen ni nos confronten, sino que más bien las diferencias sean parte de una riqueza cultural, de esa biodiversidad cultural, étnica que nosotros tenemos y que esas diversidades nos hacen fuertes, unidos en la diversidad. Entonces, esta política es la política del fomento de la unidad nacional, en donde todos los nicaragüenses somos una sola familia, independientemente que seamos López, Vega, Ramírez, Gutiérrez o cualquier otro apellido, al final todos tenemos el mismo apellido Nicaragua. O sea, ese sentido que Nicaragua nos pertenece a todos, que todos vivimos en Nicaragua, como dice el comandante Daniel, presidente de la República, en donde todos somos Nicaragua, en donde Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos, aquí nos quedamos en un sentido de paz y de armonía social. ¿Cuándo estará ya para su aprobación en la Asamblea Nacional? En los próximos días esta política se transformará en una ley que promueve relaciones de respeto, relaciones de tolerancia y una cultura del buen vivir, una cultura de la armonía, una cultura del entendimiento, una cultura del encuentro humano, una cultura en donde se fomenta el trabajo productivo, el trabajo creativo, el trabajo innovador, el trabajo que genera riquezas para ser compartidas, riquezas para ser socializadas, riquezas para ser distribuidas en todas las familias, riquezas para que sigamos siendo un país luz, un país sal, un país fermento, un país ejemplo, modelo, arquetipo a seguir, un país con altos niveles de seguridad humana, de seguridad ciudadana, en donde las familias nos queremos, nos protegemos, nos damos auxilio mutuo y el cariño es el alimento fundamental del vivir diario de las familias nicaragüenses. Carlos Emilio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Erwin. A ustedes, amigos, gracias. No se retiren, regresamos después de la pausa.